Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien en cada uno de sus hogares. Mi nombre es Bárbara Alvarado y soy la psicóloga del Liceo Polivalente San Andrews y les doy la bienvenida a una nueva sesión de Escuela para Padres. El día de hoy abordaremos la siguiente temática: inteligencia emocional. Los objetivos son explicar el concepto de inteligencia emocional, abordar la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional y entregar recomendaciones para desarrollar la inteligencia emocional. Hay que destacar que la sesión de hoy es a modo de introducción, ya que a lo largo de estas semanas seguiremos trabajando la inteligencia emocional, pero por edad. Los contenidos de la sesión de hoy son: ¿qué es la inteligencia emocional? ¿Por qué es importante desarrollar la inteligencia emocional? Las dimensiones de la inteligencia emocional y cómo desarrollamos la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es un concepto que actualmente ha tomado bastante importancia en diferentes ámbitos. Para poder entenderlo, consideremos que nuestra mente se compone por una parte racional y una parte emocional. Por mucho tiempo, la sociedad se ha concentrado en que el coeficiente intelectual, vale decir la parte racional, era lo más importante. Sin embargo, a partir de diferentes estudios y estadísticas, también se ha llegado a la conclusión de que la parte emocional también es importante. Recuerden que en la sesión anterior nosotros abordamos las emociones y las emociones tienen un impacto directo en cómo pensamos y por ende cómo actuamos. Por lo tanto, ¿qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, lo que nos permite identificar, entender, expresar y manejar las emociones de manera correcta en diferentes situaciones. La inteligencia emocional también se puede desarrollar comenzando desde la primera infancia. Cuando no desarrollamos nuestra inteligencia emocional, no podemos reconocer y gestionar nuestras emociones y terminamos descargando las emociones con las personas más cercanas y en situaciones que no tienen relación con el verdadero motivo de nuestro estado emocional. Por ejemplo, quizás cuántas personas han estado estresadas y enojadas por X motivo y se descargan con una persona cercana, por ejemplo, con un hijo porque votó algo. Entonces ahí comienzan a gritar, a sobrereaccionar con su hijo por una situación que en realidad no tiene o no es el verdadero motivo de por qué el papá está enojado. Entonces, cuando no desarrollamos nuestra inteligencia emocional, por lo general nos volvemos más reactivos, no sabemos manejar nuestras emociones y lo único que hacemos es descargar, explotar con las personas más cercanas y en situaciones que no lo ameritan. ¿Por qué es importante desarrollar la inteligencia emocional? La inteligencia emocional nos entrega a nosotros una serie de beneficios. Por nombrar algunos, por ejemplo, nos permite identificar, regular y gestionar nuestras emociones. Nos favorece el que establezcamos relaciones sociales sanas. Nos ayuda a adaptarnos a situaciones complejas y por lo tanto también permite resolver situaciones de mejor manera, además de prevenir factores de riesgos o conductas desadaptativas, como por ejemplo el consumo de sustancias y la violencia. Las dimensiones de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional se compone por diferentes habilidades o diferentes dimensiones, de las cuales podemos destacar la conciencia emocional o la autoconciencia, que se refiere al conocimiento de nuestros propios sentimientos y emociones, vale decir, el darnos cuenta de lo que sentimos y cómo lo sentimos.
Cuando nosotros reconocemos nuestras emociones y podemos nombrarlas, lo que provoca es que la persona que sabe por qué y cómo se siente puede manejar sus propias emociones. Tenemos también la autorregulación, que es la capacidad de controlar nuestras emociones. Para controlar nuestras emociones, primero debemos conocerlas y luego reflexionar y controlarlas. Cuando hablamos de controlar o de saber manejar las emociones, debemos de considerar que aunque las emociones no se pueden evitar, porque nos acompañan a lo largo de toda nuestra vida y de todo nuestro día, la persona tiene igualmente la capacidad de reflexionar, de conducir, de controlar y por ende también de manejar sus reacciones. Tenemos la motivación. Cuando hablamos de motivación, hablamos de ese impulso que nos lleva a conseguir una meta. Cuando hablamos de motivación y de inteligencia emocional, nos referimos a focalizar nuestra atención y nuestras emociones en nuestras metas y no en los obstáculos. Vale decir, ser aplicado, ser constante, perseverante, tener resistencia a las diferentes frustraciones. Recuerden que la frustración es una de las emociones que a nosotros nos provoca una barrera entre lo que hacemos y lo que queremos lograr. La empatía. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona. Cuando hablamos de empatía e inteligencia emocional, también nos referimos a comprender las emociones de los demás, entender lo que los otros sienten y sentir también con las otras personas. Por lo tanto, la empatía y la inteligencia emocional es el percibir lo que sienten los demás y ponernos en su lugar, comprendiendo e identificando lo que las demás personas expresan. Y finalmente tenemos las habilidades sociales, que son el conjunto de conductas que nos permite establecer relaciones adecuadas y adaptarnos a las diferentes situaciones o diferentes entornos en los que nos desenvolvemos. Cuando hablamos de las habilidades sociales, tenemos que recordar que esto dependerá de nuestra capacidad de crear y de cultivar también las relaciones, de resolver situaciones personales y también de captar el estado de ánimo de la otra persona. Cuando nosotros tenemos una inteligencia emocional mayor, también tendemos a tener mayores habilidades sociales porque se nos desarrolla el sentido de empatía. Por lo tanto, también nosotros logramos desarrollarnos y desenvolvernos de mejor manera con un otro. ¿Cómo desarrollo la inteligencia emocional? Como se dijo al principio, la inteligencia emocional se puede desarrollar. Hay que ver la inteligencia emocional como un entrenamiento, ¿ya? Esto tiene que ser constante y comienza desde la primera infancia. A continuación, vamos a abordar una serie de recomendaciones que se pueden llevar a cabo para desarrollar la inteligencia emocional. Primero que todo, hay que tener en consideración dos aspectos. Para poder desarrollar la inteligencia emocional, primero tenemos que saber y enseñarles a nuestros hijos, en este caso, el saber escuchar. Recuerden, oír no es lo mismo que escuchar. El escuchar implica que nosotros prestemos mayor atención a lo que la persona nos está comunicando. Y por otro lado, también desarrollar la comunicación de manera asertiva. Primero, crear lazos afectivos, generar un vínculo
con otra persona, en este caso con nuestro hijo, y generar un espacio de confianza. En segundo lugar, conocer e identificar nuestras emociones. Por ejemplo, al reconocer nuestras emociones, nosotros vamos a poder conectarnos mejor con ellas y además la persona y nosotros mismos aprenderá a canalizarlas, o sea, a dirigirlas y por lo tanto a mejorar su manejo. Cuando hablamos de identificar emoción, es como por ejemplo ir al zoológico. Nosotros vamos al zoológico y podemos nombrar e identificar los diferentes animales. Lo mismo pasa con las emociones. Por lo tanto, también hay que aprender a nombrarlas. Entonces, en estos momentos siento alegría, siento rabia, siento tristeza, etc. Reflexionar sobre lo que se siente e identificar la causa. Vale decir ser consciente, darse un instante para comprender qué es lo que se siente ante determinada situación, lo que nos ayudará a nosotros a manejar mejor tanto nuestra emoción, vale decir autorregularnos, y la situación que tenemos al frente. También es importante que en este momento de reflexión, de espacio personal, nosotros también identifiquemos la causa de la emoción, o sea, qué situación, qué es lo que me está provocando esta sensación. Cuarto lugar, regular y dejar expresar las emociones. Esto siempre acorde a la situación. ¿Cómo puedo regular y dejar expresar las emociones? Bueno, facilitando la confianza, una confianza adecuada para que se puedan compartir las preocupaciones o los temas de importancia de las personas, tanto propios como la de los demás. Cuando mencionamos el dejar expresar las emociones dependiendo de la situación y que ésta también sea acorde, es que las personas, sean adultas y en este caso también los niños, si sienten pena, que la expresen. Si sienten miedo, que lo digan. Si tienen ganas de llorar, que lo hagan y si se quieren reír, que se ríen. A medida que va pasando el tiempo, uno como adulto también va moldeando cómo se van expresando las emociones, pero bajo ningún aspecto hay que eliminarlas. No negar las emociones. En la sesión anterior, nosotros comentábamos que es importante normalizar la emoción y no eliminarla. Si nosotros nos sentimos de cierta manera, tenemos que reconocerlo. Porque al negar la emoción le estamos restando importancia y por ende se puede extinguir. Sin embargo, el negar la emoción lo único que hace es que nosotros no nos hagamos responsables de lo que estamos sintiendo y estamos provocando que no desarrollemos nuestra inteligencia emocional, porque al no reconocer nuestras emociones, entonces tampoco sabremos cómo gestionarlas y cómo manejarlas. Enseñar a identificar emociones y conductas propias y de los demás. Cuando uno enseña a cualquier persona, y en este caso a nuestros niños y adolescentes, ellos recuerden que aprenden con el ejemplo y a partir de la repetición. Una buena técnica es, primero, enseñar cuáles son las emociones, que las logren identificar en nosotros mismos, en ellos y en otras personas. Por ejemplo, pueden leer cuentos que traten sobre las emociones, luego ustedes preguntar respecto al cuento, también pueden hacer caras, ya expresiones faciales con
diferentes emociones y que nuestro hijo las vaya identificando y las vaya nombrando. Luego, por ejemplo, si salen o ven una película, preguntar, ¿esa persona se está riendo, por ejemplo? ¿Cómo está? ¿Está feliz? ¿Está triste? Y también las diferentes conductas. Por ejemplo, una persona que está feliz, ¿cómo se va a comportar? Si una persona está muy enojada, ¿qué es lo que va a hacer? Entre otras. Y también desarrollar la empatía. ¿Cómo desarrollamos la empatía? Más allá de relacionarnos con otras personas. Una forma de hacerlo es a través del uso del razonamiento con preguntas. Vale decir, por ejemplo, ¿cómo crees que se siente esta persona tras haber dicho algo así? ¿Cómo crees que ella se siente con lo que tú hiciste? Entonces, de esta manera, nosotros desarrollamos la empatía, esa capacidad de ponernos en el lugar del otro y comprender también lo que está sintiendo. Y para desarrollar la inteligencia emocional, recuerden que tenemos que conocer e identificar las diferentes emociones que nosotros podemos estar vivenciando. Recuerde visitar todas nuestras redes oficiales, tanto Webclass, YouTube, Facebook e Instagram. Recuerden que este material también va a estar disponible en Webclass y va a ser enviado a cada uno de sus mails a través de mensajería. Espero que la información del día de hoy les haya gustado, les haya servido y nos vemos en el próximo video. Recuerden que durante estas semanas también vamos a seguir desarrollando el concepto de inteligencia emocional, pero en base a diferentes edades. Los veo en el próximo video, les mando un abrazo gigante. Adiós.